Amén. Dios te bendiga en esta preciosa mañana, es mi deseo. Y me gustaría pedirle a mi esposa que pase, que pueda saludar. Bueno, que el Señor les bendiga. Es mi deseo. Y realmente ya el jueves estuvimos compartiendo algo con la iglesia y pues no está muy diferente lo que sentimos el jueves que lo que sentimos hoy. La presencia de Dios está en este lugar. Le damos gracias a Dios porque realmente nos reciben y es de bendición poder estar aquí. Y yo quiero compartirles algo de la palabra. En 1 Corintios capítulo número 3. Ahora cuando estábamos terminando de alabar al Señor, Javier decía algo, y es que vamos a tener tiempo de alabar al Señor por la eternidad cuando estemos con Él. Pero es bueno también alabar al Señor mientras estemos aquí en la tierra, pero sin perder de vista el propósito por el cual tú y yo somos y tú y yo estamos en el Señor. Y además de alabarle, es para también que seamos fieles, llegar al final de la carrera y que también podamos alcanzar a otros para Cristo. No solo quedarnos aquí contemplando la presencia del Señor y muy gozosos y muy contentos, sino también poder alcanzar a otros para Cristo. Y muy importante, por sobre todas las cosas, velar por nuestras vidas. Es muy sabroso, es muy bueno cuando estamos en un ambiente bonito y nos sentimos muy bien, pero no podemos perder de vista algunas cosas y es mi exhortación en esta mañana. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo número 3, verso 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno. Como cuerpo de Cristo es muy buena la alabanza, es muy buena la adoración, pero hay un momento de nuestras vidas que Dios nos ve a nosotros, cada uno en lo particular. Y el que está haciendo la labor, pues recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, dice, somos colaboradores de Dios y vosotros todos somos labranza de Dios y edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que ha sido dada. Y Pablo recomienda, o Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese debe ser el fundamento de nuestras vidas como creyentes, como hijos de Dios. No es ¿cómo decirle? No es un credo, no es lo que yo diga, no es un edificio, no es una persona. El fundamento de nuestras vidas como creyentes tiene que ser Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Cada uno, nos llama la atención la Escritura que cada uno de nosotros somos únicos delante de la presencia del Señor. Y cada uno de nosotros es visto por el Señor. Y dice, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, dice, el fuego la probará. Hay alabanza, hay adoración, la presencia de Dios está, pero habrá prueba. Habrá momentos difíciles y sobre lo que nosotros estamos edificando nuestras vidas, el fuego de esa prueba lo va a probar. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, dice, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces es mejor no sufrir pérdida ninguno. Es mejor revisar el fundamento de nuestras vidas como creyentes, como hijos de Dios, porque cada uno somos únicos delante del Señor. Amén. Y cuidemos lo que tenemos para que nadie ni ninguno tome nuestra corona.
guardemos, cuidemos lo que tenemos. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Quisiera invitarte a abrir las Escrituras en el libro de Proverbios, capítulo número 4. Y si no es mucho pedirte, ponte sobre tus pies para dar reverencia a la palabra del Señor. Proverbios capítulo 4, versículo del 23 al verso número 25. Leemos las Escrituras. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Eterno Dios soberano, yo te honro en esta preciosa mañana, te bendigo y te doy gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de adorarte, de bendecirte y de sentarnos a tus pies, Señor, para aprender de tu palabra. Yo te ruego, amado Señor, en el nombre poderoso de Jesús en esta mañana, que no sea un tiempo más, sino que sea un tiempo, Señor, donde hables a lo más profundo de nuestros corazones. Oramos a ti en esta hora. Te ruego, Señor, que tomes control sobre todas aquellas cosas que no provengan de parte tuya, Señor, sobre toda idea preconcebida, sobre toda predisposición en esta hora, sobre cualquier distracción, Señor, tú puedas estar tomando control. Pero sí te pido, Dios eterno, que tú te glorifiques y que hables a tu precioso pueblo en este lugar. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. La palabra del Señor en el libro de Eclesiastés. La palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, capítulo número 12, versículo número 11, dice las Escrituras: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son. Dice las Escrituras en el libro de Eclesiastés, capítulo número 12, verso 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de la congregación, dadas por un pastor, dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que yo quiero decirte, comenzar en esta mañana haciéndote saber algo? A veces uno está sentado, y cuando uno está sentado, talmente le parece a uno como que el lugar donde uno se sienta tuviera espina debajo de uno. Y uno comienza a moverse de un lado, uno comienza a moverse al otro lado y uno dice, ¿pero qué es lo que está pasando? Escucha lo que te voy a decir. Si sientes por un momento, te sientes en esta condición, te sientes incómodo y comienzas a moverte de un lado al otro, solo te digo una cosa en esta mañana: por favor, no te levantes, no te vayas, deja que la palabra del Señor trate tu vida. Amén. ¿Me hago entender en esta mañana? Entonces yo quiero compartir en esta mañana, bajo el título, tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le aguanta la pata. Quizás tú no recuerdes nada del mensaje cuando pase una semana, pero estoy seguro que esta frase la vas a estar recordando todos los días de tu vida. Tanta culpa tiene el que mata a la vaca, luego te voy a explicar un poquito, como el que le aguanta la pata. Entonces en esta mañana, con la ayuda del Señor, yo quisiera hablar teniendo en cuenta algo. He estado con una lucha tremenda, pero le he dicho, Señor, yo quiero ser sensible a la voz de tu Santo Espíritu, y más de que la gente me vea a mí, Señor, yo quiero que tú te veas y que tú sigas hablando a tu pueblo. Esta iglesia tiene una característica, y es una iglesia que sabe adorar al Dios de los cielos. Y es una iglesia que está en crecimiento, es una iglesia que creo que el Señor está bendiciendo de una manera especial. En Andalucía, una de las cosas que estamos viviendo en muchas iglesias es que hay tanta gente que van de iglesia en iglesia buscando una iglesia donde se puedan sentir cómodos. Camino a esta iglesia hoy, mañana a la otra, pero lo hago con el propósito de buscar una iglesia donde sea aceptado, una iglesia donde sea amado,
una iglesia también donde en ocasiones no se me llame la atención cuando hago las cosas que no están bien. Y así están las iglesias, creo que hoy por hoy, en el mundo entero. Pero esta iglesia creo que es una iglesia que está en crecimiento, pero a la vez teniendo en cuenta que es una iglesia que está en crecimiento, esta iglesia tiene algunas características que creo que es de suma importancia, que Dios la está usando para el crecimiento dentro de la iglesia. Y es que es una iglesia que no es perfecta, pero sí creo que es una iglesia donde hay amor, una iglesia donde se puede adorar, una iglesia donde se manifiesta la presencia de Dios. Estaba sentado en ese lugar y mientras estaba sentado, mientras la iglesia adoraba, yo podía escuchar literalmente la voz de Dios hablando y Dios diciéndome: esa que adora es mi amada, esa que adora es mi amada. Ahora, también hay una realidad, y es que por ser la amada de Dios, por ser la iglesia linda, por ser la iglesia preciosa, no ha faltado tampoco los embates, no ha faltado tampoco las acechanzas del enemigo contra la iglesia, con el propósito de frenar el crecimiento y lo que Dios quiere seguir haciendo con la iglesia del Señor. Entonces, en esta mañana traigo más bien una palabra preventiva. Traigo más bien una palabra preventiva para la iglesia, y no solo una palabra preventiva, sino que creo también que traigo una palabra de liberación para la iglesia del Señor. Entonces, aquellos que nos están visitando, te digo en esta preciosa mañana, esta es la iglesia perfecta para que te quedes. Si Dios te trajo en esta mañana a este lugar, te digo, esta es la iglesia perfecta. Lo que vas a escuchar, solamente para qué cosa es, para que te sientas arropado y puedas decir: Señor, en este lugar ciertamente podemos decir de que tú estás. Cuando uno mira en las Escrituras, teniendo un poco en cuenta la vida de Moisés, y Javier ha estado hablando de cómo Dios tuvo la oportunidad de levantar a Moisés como libertador. Cuando uno mira la palabra, uno se da cuenta que cuando Dios levanta a Moisés como libertador para sacar al pueblo de Israel de Egipto, cuando el pueblo de Israel comienza a salir de Egipto, hubo unos pecados que fueron evidentes en medio del pueblo de Israel, que con mucha frecuencia estos pecados se manifestaban dentro del pueblo de Israel. Y uno de estos pecados que era de suma importancia y siempre estaba dentro del pueblo de Israel, casi siempre era la queja. En el libro de Éxodo, capítulo número 14, versículo número 10 al verso número 12, dice la palabra del Señor. Éxodo 14, verso decía del 10 al verso número 12, dice las Escrituras: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por los que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Decía que el pueblo de Israel tenía una característica. Cuando Dios comenzó a sacar al pueblo de Israel de Egipto, decía que una de las cosas, uno de los pecados que eran evidentes en medio del pueblo de Israel era la queja, y no solo era la queja, sino también era la murmuración. Cuando uno mira el libro de Éxodo, capítulo número 15, verso número 24, dice la palabra: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Capítulo número 17, versículo número 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y nuestros ganados? Números capítulo 14, versículo número 3, dice la palabra: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volver a Egipto? Y continuamente uno se da cuenta, cuando mira las Escrituras, de que había un serio problema en el pueblo de Israel. Y un viaje, el cual Dios había previsto para que este viaje tuviera la oportunidad de llevarse a cabo en tan solo 11 días,
fue un viaje que se convirtió en 40 años. Pero cuando uno mira la palabra, uno se da cuenta que fueron 40 años en una tierra desértica. 40 años en una tierra desértica por la murmuración, por la crítica, por la rebeldía y sobre todas las cosas también por la desobediencia del pueblo de Israel. Ahora, yo creo hasta cierto punto que todos nosotros de una manera u otra, o de otra caemos hasta cierto punto en este pecado. Cuando te hablo que todos nosotros, te digo de que muchas veces el que no cae en hablar, cae en escuchar. Es decir, que pecado no es solo tener la oportunidad de hablar, sino que pecado también es tener la oportunidad de escuchar. Por eso el título del mensaje: tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que la aguanta a la pata. ¿Cómo te lo explico? En Cuba, el comer carne de res, ganado vacuno, es algo que era, no sé ahora cómo estarán las cosas, pero era algo que era prohibido. Entonces, ¿cuál era la costumbre del pueblo? Como el Estado no dejaba y no se podía comerse un becerro ni nada, los ladrones les robaban el becerro al campesino, lo mataban y la carne cogían y la vendían. Pero si la policía tenía la oportunidad de descubrirte, la sanción era de 20 a 25 años de privación de libertad. Más años que por matar a una persona. Ahí hay unos cuantos cubanos que pueden testificar si es verdad o mentira. De 20 a 25 años. Y no solo eso. Está bien, quizás yo fui el que me llevé la vaca, yo fui el que le di la puñalada, yo fui quien la sacrifiqué, pero si yo estaba en el acto y yo solamente llevaba la soga, a la hora, la cuerda, a la hora de la policía, ajustar cuenta, ¿qué era lo que pasaba? Tan culpable era el que mataba, como tal culpable era también el que tenía también la oportunidad de acompañar. Entonces, por eso decía en esta hora que el título de mi mensaje es que tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que la aguanta la pata. Cuando uno mira la palabra del Señor en el caso de Israel, algo que vemos continuamente en Israel era la queja. Y la queja involucra la circunstancia y la crítica involucra hasta cierto punto a las personas. El pueblo de Israel continuamente se estaba quejando, pero decía que la queja va a involucrar la circunstancia. Ahora, ¿cuál era en este caso la circunstancia? El pueblo se quejaba porque dice de que se le había sacado de Egipto y se le había llevado, iba rumbo a la tierra prometida cuando estaban por el desierto, y se quejaban porque el pueblo tenía hambre y el pueblo tenía sed. Entonces decía que la queja va a involucrar la circunstancia, pero que la crítica no es algo solamente que va hasta cierto punto a apuntar a la circunstancia, sino que es algo que también va a apuntar hacia la persona. Y ya que la queja es expresar una insatisfacción hacia una circunstancia que hasta cierto punto en ocasiones puede ser que esté bien, puede ser que esté mal, y sobre todo lleva algo implícito, y es que muchas veces nosotros no hacemos nada para corregir determinada actitud y determinada circunstancia. La queja es refufuñar sobre cosas que en ocasiones pueden estar bien y en ocasiones pueden estar mal. La queja involucra las cosas que no estoy haciendo nada para corregirla. La queja elige hasta cierto punto lloriquear por algo, pero no estoy haciendo nada hasta cierto punto para darle solución a lo que estoy teniendo la oportunidad de vivir. La queja incluye la expresión de insatisfacción. Y es algo muy común en nosotros como seres humanos, continuamente el estarnos quejando. Ayer Dios me hablaba acerca de un concepto, algo que nunca así me había detenido a mirarlo un poco sobre la queja, y rápidamente cogí y lo anoté, y es que la queja es una señal de falta de gratitud y de esclavitud mental, emocional y espiritual. Entonces repito, la queja es una señal de falta de gratitud. A veces nos estamos quejando tanto, pero cuando nos quejamos tanto, a veces demasiado, es porque hay hasta cierto punto falta de gratitud en nuestro corazón. Y decía que no solo falta de gratitud, sino que en ocasiones es una señal de esclavitud. Es una señal de alguien cuando todavía permanece esclavo a pensamientos
una señal de alguien cuando todavía permanece esclavo en ocasiones a emociones. Es una señal de alguien cuando todavía permanece esclavo en ocasiones se siente presa de conflictos espirituales a veces en lo más profundo de nuestros corazones. Entonces, casi siempre nosotros tenemos que tener algo en cuenta, y es que la queja a corto plazo casi siempre va a separar nuestra intimidad con el Dios de los cielos. Pero cuando la queja sigue avanzando y hablando ya acerca del largo plazo, no solo es que va a limitar nuestra intimidad con el Señor, sino que hasta cierto punto se va a convertir en ocasiones en un estilo de vida en cada uno de nosotros. Por eso es la importancia de, sobre todas las cosas, como decía, nosotros tener la oportunidad de guardar sobre todas las cosas nuestro corazón. Cuando no se guarda el corazón, todos nos quejamos en un momento determinado, pero cuando aparezca la queja, cuando aparezca la situación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Traerla rápidamente al altar del Señor. Si no lo hacemos, esto se puede convertir en ocasiones en un estilo de vida dentro de cada uno de nosotros y puede cortar por completo la bendición de Dios sobre nosotros. Quiero desarrollar otro concepto, hablando no solo de la queja, sino también ahora hablando acerca de la murmuración. Cuando se habla de la murmuración, el diccionario de la Real Academia dice que murmurar quiere decir conversar en prejuicio de un ausente, censurando sus acciones. Es decir, que cada vez que entonces una persona tiene la oportunidad de hablar de otra tercera persona, no estando esa persona, hasta cierto punto lo que estamos haciendo es murmurar. Y no solo lo que estamos haciendo es que estamos murmurando, sino que estamos dañando hasta cierto punto la identidad, estamos dañando la vida de esa persona. Cuando uno mira las Escrituras, en el libro de Números, capítulo número 12, aparece un pasaje que es muy conocido por cada uno de nosotros, y para mí es uno de mis pasajes preferidos para hablar acerca de este tema. Y en el libro de Números, capítulo número 12, el pasaje de María y Aarón, cuando comenzaron a murmurar contra Moisés, uno se da cuenta sobre todas las cosas. Números capítulo 12. Decía que en el libro de Números, capítulo número 12, uno se da cuenta cuando uno mira la palabra de que tanto María y Aarón habían estado murmurando contra Moisés, pero el problema mayor de la murmuración es que comienza casi siempre con una crítica constructiva, como acostumbramos a decir. A veces uno dice, no, yo no estoy murmurando, yo solamente estoy criticando, y es una crítica hasta cierto punto constructiva. Y decía que casi siempre comenzamos con una crítica constructiva, pero la realidad es que casi siempre terminamos también hasta cierto punto difamando y también calumniando. Cuando uno mira la palabra del Señor te das cuenta de que muchas veces son más las excusas que en ocasiones un problema que verdaderamente puede ser real. Ahora, quiero dar algunas razones por las que a veces nosotros murmuramos. Muchas veces nosotros murmuramos para escalar a posiciones de liderazgo. Muchas veces murmuramos para escalar a posiciones de liderazgo y se ve como una persona que realmente se preocupa hasta cierto punto por la iglesia del Señor. Gracias a Dios, ustedes son una iglesia súper que preciosa, pero Dios nos está vacunando. Dios nos está vacunando, Dios está trayendo medidas preventivas sobre la iglesia del Señor para lo que Dios quiere seguir haciendo pueda ser retenido para la gloria y la honra del Señor. Decía que muchas veces murmuramos para escalar a posiciones de liderazgo y se ve como persona que realmente se preocupa hasta cierto punto por la iglesia. Y ahí está el caso de María y Aarón, los cuales prácticamente daba la impresión de que se estaban preocupando por la iglesia, se estaban preocupando por el pueblo de Israel, pero cuando tienes la oportunidad de examinar bien el pasaje, te das cuenta que hay una razón aún mucho más fuerte que esto. Entonces, escucha lo que te voy a decir. Algo que he aprendido últimamente, y era algo que nunca antes lo había notado hasta cierto punto en la palabra. ¿Cuántos recuerdan el pasaje cuando dice las Escrituras que había una mujer que tenía 2 hijos? Y dice que esta mujer se presenta delante de Jesús y le dice a Jesús, mira Jesús, qué bien fuera que
mis hijos se sentaran cuando vengas en tu reino, uno se sienta a tu derecha y el otro se siente a la izquierda. Ya se ubican, ya conocen el pasaje. Así aconteció. Entonces Jesús le dice a la mujer de que esto era algo que él no podía darlo, sino que era algo que quien tenía que darlo era el Padre. Que podían beber de la copa que él bebería, pero que sentarse a la derecha y a la izquierda era algo que no le correspondía hasta cierto punto a él. Luego, cuando sigues mirando las escrituras, la palabra dice que ese lugar era para quien el Padre lo tenía reservado o lo tenía preparado. Y esto a mí me habla acerca de algo, y es de que Dios tiene lugares que están preparados, lugares que están reservados para determinadas personas dentro del pueblo del Señor. Y ese lugar que es tuyo, ese lugar que Dios ha diseñado, ese lugar que está en el corazón de Dios de los cielos, nada ni nadie te lo puede quitar. Entonces, cuando esta verdad yo la entiendo, yo lo que tengo que hacer con mi vida, ¿qué cosa es? Es simplemente adorar, alinearme con la perfecta voluntad de Dios y esperar sobre todas las cosas que llegue el tiempo de Dios para mi vida. Entonces dejo de ser el creyente que comienza a forzar las cosas para poder alcanzar propósitos y metas dentro del pueblo del Señor. Entonces decía algunas razones por las que a veces murmuramos, para escalar a posiciones de liderazgo. Y se ve, muchas veces nos dejamos ver como personas que realmente nos preocupamos por la iglesia. 2, muchas ocasiones también la otra razón es por el celo religioso. Muchas veces nuestro celo religioso es tan fuerte hasta cierto punto que ¿qué comenzamos a hacer? Comenzamos a murmurar, comenzamos a hablar, y casi siempre es debido a el celo que hay en cada uno de nuestros corazones. ¿Por qué? Por las costumbres, por lo que hemos tenido la oportunidad de vivir, por nuestra inseguridad también muchas veces. Otra de las razones, en ocasiones, por heridas emocionales. A veces también murmuramos cuando hay heridas emocionales en nuestras vidas, heridas que tienen que ser tratadas, desilusiones que hemos vivido en el pasado, en cualquier lugar, hasta cierto punto. Y pensamos en ocasiones de que son heridas que están sanas, pero la realidad es que en un momento determinado esas heridas comienzan a rebotar dentro de nosotros. Hay años atrás había una canción que decía de que con el tiempo todas las cosas se olvidan. Y yo creo que no todas las cosas a veces con el tiempo se olvidan. Yo creo que hay cosas que a veces el médico divino tiene que meter su mano y tiene que tratarlas. A veces hay cosas que no están olvidadas, sino que están escondidas. Y en un momento determinado son aquellas cosas que salen, y cuando nos vamos a dar cuenta, ¿qué es lo que pasa? Ya tenemos el problema delante de nuestros ojos y no podemos avanzar. ¿Cómo te lo explico por un momento? Hay 2 procesos en la sanidad. En la sanidad del cuerpo se dice que hay 2 procesos, y uno es el proceso natural, donde el cuerpo tiene facultades naturales en la cual el mismo cuerpo puede ser sano. Y el otro proceso también es cuando el cuerpo no responde, interviene entonces el médico con tratamientos y todas estas cosas para estimular realmente el mismo proceso que hay en el cuerpo. Yo creo que hasta cierto punto en el orden espiritual también pasa lo mismo, que para la sanidad emocional también hay un proceso. Y muchas veces hay heridas que sí, que el tiempo las sana, pero hay otras heridas que no son sanadas con el tiempo. Muchas veces hay heridas que necesitamos el trato de la palabra del Señor, necesitamos que gente que Dios ha tenido la oportunidad de capacitar dentro del pueblo, ministerio dentro de la iglesia del Señor, sean usados para tratar determinadas heridas con el propósito de que esa persona sea sana y sea libre para alcanzar los propósitos de Dios. Y otra razón que doy, por la que en ocasiones pues, nos lleva al punto de murmurar, es por la baja autoestima. A veces cuando hay baja autoestima, creo que muchas veces comenzamos a murmurar. Muchas veces decimos, pues no se cuenta conmigo y esto y no sé cuántas cosas, cuántos argumentos podemos decir. Pero quiero decirte que muchas veces detrás de la baja autoestima, lo que se esconde es nuestro orgullo. Repito, muchas veces detrás de nuestra baja autoestima, lo que se esconde hasta cierto punto es nuestro
orgullo, y no solo nuestro orgullo, sino también se esconde y se deja relucir la falta de identidad nuestra, de nosotros, en la persona de Jesucristo. Entonces hay algo que yo por lo menos he aprendido y es algo que enseño. Yo sé cuál es mi identidad en el Señor. Y yo teniendo en cuenta cuál es mi identidad en el Señor, puede venir lo que venga y nada me puede mover de lo que Dios tiene para mi vida. Algunas veces las murmuraciones existen cuando hay un liderazgo también, cuando es autoritario, pero en este caso no es el caso de Moisés. El caso del liderazgo de Moisés no era que Moisés como líder era un líder que era autoritario, sino que en el libro de Números, capítulo 12, versículo número 3, cuando tú miras la palabra del Señor, dice las Escrituras, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra, dice la palabra del Señor. Es decir, de que la manera que Moisés tenía de llevar el pueblo del Señor hacia adelante era de una manera mansa, como dice la palabra. Y luego, en el Evangelio, según San Mateo, capítulo número 20, vemos cómo Jesús establece el modelo aún para aquellos que están en responsabilidad dentro del pueblo del Señor, donde Jesús dice que los gobernantes de este mundo se enseñorean de las naciones, hacen mal uso de la autoridad, pero Jesús dijo que así no sería entre nosotros, sino que entre nosotros, quien quería ser el mayor, que dice las Escrituras, que tenía que ser el servidor. Y esos son los principios, es el fundamento que Dios tiene la oportunidad de establecer para la iglesia del Señor. Algunas veces, cuando la iglesia también es inmadura, a veces hay murmuración. Decía que algunas veces también cuando la iglesia es inmadura hay también murmuración. Hay muchas ocasiones donde hay que llamarle la atención, cuando hay que traer a alguien a orden en ocasiones dentro del pueblo del Señor y hay que tomar medida disciplinaria con alguien en un momento determinado y casi siempre hay muchos que no van a entender. Muchos no entienden, entonces no entienden hasta cierto punto por la misma inmadurez. Y al no entender quizás cualquier medida, ¿qué es lo que comienzan a hacer? Comienzan a comentar, comienzan a murmurar, se enojan contra la autoridad porque la autoridad tomó hasta cierto punto determinada medida y comienza entonces a murmurar de boca en boca, hablando acerca del pastor, hablando acerca de las autoridades que Dios ha tenido la oportunidad de establecer, y esto es algo que se va corriendo en ocasiones por toda la congregación, y si es algo que si Dios no lo para a tiempo, va a ser usado por el enemigo para traer división dentro de la iglesia del Dios de los cielos. Pero nosotros agradecemos a Dios en esta preciosa mañana, que somos una iglesia unida. Somos una iglesia que camina en una misma visión, que camina en un mismo propósito, una iglesia que le cierra las puertas al diablo, una iglesia que sabe dónde va, una iglesia que no somos de aquellos que divide, sino somos de aquellos que multiplican para la gloria y la honra del Dios de los cielos. Aplaudo al Señor. Yo te veo un poco serio. Recuerda, si te hinca, te sientes que te está pinchando, mantente quietecito. Ahora luego se entra en otro nivel. Y el otro nivel que se entra en ocasiones cuando hay inmadurez y la pelota comienza a correrse de boca en boca, el otro nivel que se entra entonces es en lo que se le llama el chisme. Y cuando te hablo del chisme te digo, ¿qué es el chisme? Es contar una información o noticia de alguien con el objetivo de destruir o de dañar, ya sea falso o verdadero, y lleva implícito una característica, y la característica que lleva implícita es hablar de más. Entonces, repito el concepto. ¿Qué es el chisme? Es contar una información o noticia de alguien con el objetivo de destruir o dañar, ya sea falso o verdadero, y lleva implícito una característica, hablar de más. La palabra de Dios en el libro de Levíticos, capítulo número 19, versículo 16. Yo pensaba que esta palabra no aparecía en las Escrituras. Dice las Escrituras, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, dice las Escrituras, yo Jehová. Entonces, ¿qué es lo que las Escrituras nos deja claro? Levíticos capítulo 19. A mí este tipo de predicación no me gusta, yo te lo aseguro.
A mí me gusta animarte, empujarte hacia adelante, pero hoy te estoy animando y te estoy empujando hacia adelante también. Levíticos capítulo 19, versículo 16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Parece que el chisme, una de las características que tiene, es que nos lleva a atentar contra la vida de ¿quién? De nuestro prójimo, contra la vida de la persona que más cerca tenemos de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué característica tiene el chisme? Proverbios capítulo número 18. Vamos a Proverbios capítulo número 18. Ten paciencia conmigo, que Dios nos va a visitar hoy. Proverbios capítulo 18, versículo número 8. Dice las Escrituras, las palabras del chismoso son como bocado suave, son como bocado y penetran hasta las entrañas, dice las Escrituras. A veces el chismoso nunca llega contándote el chisme así, de una manera rápida y agresiva, sino que siempre el espíritu que se esconde detrás del chismoso es el espíritu de sutileza, es un espíritu suave. Así como Satanás llegó y trató de engañar a Eva, ese siempre va a ser el espíritu que va a operar. Carmita, ¿tú sabías esto? Mira, ha estado pasando esto, ha estado pasando lo otro. Pero no, yo no te lo digo con una mala intención. Yo te lo digo, mira, para que puedas estar orando por el hermano. Oh, qué lindo suena. Pero no se queda ahí. Y no se lo digas a nadie, pero no se queda ahí. Comienza entonces a correr de boca en boca. También la palabra del Señor nos dice, decía que la característica del chisme, verso número 8, déjame ubicarme nuevamente, las palabras de chismoso son como bocado suave y penetran hasta las entrañas, decía. Y la persona chismosa se vuelve una persona desconfiada, desconfiable, se vuelve una persona que no puede callar nada y es una persona que a la vez va a costar trabajo que se pueda confiar en esa persona. Y es de suma importancia, escuchen iglesia, es de suma importancia ser una iglesia que nos cuidemos los unos a los otros. Es de suma importancia ser una iglesia que no va familia tras familia sembrando cizaña dentro del pueblo del Señor, sembrando cizaña entre la familia, sino que creo que es de suma importancia ser una iglesia que nos edificamos los unos a los otros. Yo digo que a veces perdemos tanto tiempo hablando de tantas cosas menos de la palabra del Señor. A veces visitamos una familia y en vez de reunirnos para orar, para animar, mira, vengo porque tengo una palabra de parte de Dios para tu vida, pues hablamos de todo menos de aquellas cosas que son importantes y aquellas cosas que pueden edificar nuestras vidas. Finalmente el chismoso termina solo, porque si hoy yo tengo la oportunidad de hablar de ti, si hoy yo tengo la oportunidad de hablar de otro, yo mañana también voy a hablar de ti. ¿Me van a entender? Si hoy yo me pongo a hablar de Dana con la Riche, Raquel va a decir, si él está hablando de Dana, mañana también habla de mí. ¿Y qué va a pasar? Me voy a quedar solo. Entonces después, ¿qué es lo que surge? La gente no me quiere, la gente no me habla, después nos sentimos como víctimas. Pero no es que tú te sientes como víctima, es que nuestras actitudes en ocasiones, ¿qué es lo que hacen? Provocan determinadas reacciones dentro del pueblo del Señor. Entonces, tanto la queja como la murmuración, como el chisme, es algo que va a afectar al pueblo del Señor. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando yo juzgo a otros creyentes, ahí se pone de manifiesto algunos principios que hasta cierto punto dañan por completo al pueblo del Señor. En el libro de Números, capítulo número 12, vamos a ver algunos principios. Solo los voy a mencionar, pero en el libro de Números hay algunos principios
que tienen que ver cuando un creyente juzga a otro creyente, cómo ocurren algunas cosas, pero que ocurren así al instante. El libro de Números, capítulo 12, dice la palabra: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita, dice la palabra, que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, dice la palabra. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová, y el varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra, dice la palabra del Señor. Luego dice las Escrituras: luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en una columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. Porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés, dice la palabra del Señor. Ahora, decía que hay algunos principios que se ponen de manifiesto cuando tengo la oportunidad de juzgar a otros creyentes. Y el primer principio es que pierdo mi comunión con Dios. Y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es algo que a veces nosotros no valoramos y no le damos determinada importancia. Cada vez que yo comienzo a juzgar a cualquier creyente, a mi hermano, a cualquiera que sea, yo voy a perder mi comunión con Dios. María y Aarón habían estado juzgando, en este caso, a Moisés. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Dios cogió y los llamó a todos a que arreglar el asunto. Dios cogió y le dice: salgan fuera del tabernáculo de reunión, el lugar donde se adoraba el Señor. Dios cogió, los sacó. ¿Y qué pasó? Dios cogió y comenzó a llamar las cosas por su nombre, comenzó a traer las cosas hasta cierto punto a orden. Ahora, no solo pierdo mi comunión en este caso con Dios, sino que también ocurre algo más, y es que saco a relucir mi propio orgullo e inseguridad. Este acto de juzgar la vida de Moisés, lo que trajo consigo fue que saliera a relucir lo que había en el corazón, en este caso tanto de María como y la vida de Aarón, que era lo que ellos querían. Ellos lo que querían no era otra cosa y nada menos que ocupar el lugar que estaba ocupando Moisés. Y esto hasta cierto punto sacó a relucir el orgullo que había en el corazón tanto de María como el orgullo que había en el corazón de Aarón, y no solo el orgullo sino también su inseguridad. Ahora, buscaron como causa y decían que era causa de la mujer cusita, pero la realidad es: ¿qué tiene que ver la mujer cusita? ¿Qué tiene que ver la mujer cusita si Dios solamente habla por Moisés? Yo creo que no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver la mujer cusita si cuando la devoradora los cielos se abren? ¿Qué tiene que ver eso? La inseguridad, el orgullo del corazón daña. Seguimos, porque quiero avanzar, quiero dejarle con algunos principios. Lo otro, y es que me coloco bajo el juicio de Dios. El del verso número 4 al verso número 10, dice la palabra del Señor: luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés, dice la palabra. Es decir, de que lo otro que la Biblia deja claro y que se provocó en aquel día, y es que vino juicio, se colocaron bajo el juicio de Dios. Y para dejar ese pasaje a un lado y seguir, lo otro que trajo como resultado fue que trajo daño al cuerpo de Cristo hasta cierto punto, en aquel entonces al pueblo de Israel, porque cuando sigues leyendo el pasaje,
te das cuenta que tuvo que detenerse la marcha, el proceso, el paso adelantado que llevaba el pueblo de Israel tuvo que detenerse. Dice la palabra en el versículo número 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación, dice la palabra. Dice el verso número 15, que así fue echada. Entonces, trajo también como resultado que se detuviera la marcha del pueblo de Israel. Y me detengo aquí. Este es el propósito del enemigo con la crítica. Este es el propósito del enemigo con la murmuración. Este es el propósito del diablo con la queja, que se detenga la marcha del pueblo del Señor. Ahora, bien, se podía hacer 2 cosas. Una de las cosas que se podía hacer, ¿cuál era? Era dejar a María abandonada y que el pueblo siguiera. O bien, esperar la restauración de María para que el pueblo siguiera avanzando. Pero creo que cuando tenemos el Espíritu de Cristo, no se deja ninguna vida, se deja atrás en el desierto. Sino, ¿qué hacemos? Se trabaja para restaurar, se trabaja para levantar. Pero escúchame en esta hora, siempre que la persona quiera entrar por el camino del arrepentimiento. Ahora, quiero que me puedas escuchar. Yo creo que podemos evitarnos los tragos amargos y los procesos que no edifican nuestras vidas. Si ponemos en práctica todo el consejo de Dios sobre cada una de nuestras vidas, nosotros podemos evitarnos hasta cierto punto todas aquellas cosas que no vienen de parte del Señor. La pregunta es, ¿qué es más cómodo para nosotros? Llevar nuestras desilusiones, llevar nuestros desencantos, llevar nuestra inconformidad, llevar nuestra circunstancia al pie de la cruz, o hablar, tener que criticar, tener que murmurar. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, en el libro de Éxodo, capítulo número 15, si mal no recuerdo, cuando las aguas amargas de Mara había estado aconteciendo algo. Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, llegaron a un lugar que se llamaba Mara, dice las Escrituras que las aguas eran amargas y el pueblo no teniendo para beber, ¿qué fue lo que hizo el pueblo? El pueblo comenzó a murmurar, comenzó a quejarse contra Moisés, pero dice las Escrituras que Moisés no murmuró, Moisés hizo algo diferente al pueblo. Dice que Moisés cogió y oró a Dios. Y dice que vio un árbol, dice que oró, dice que ese árbol cayó en las aguas que estaban amargas y dice que las aguas fueron endulzadas. Es decir, de que aquí hay una diferencia. Hay una diferencia delante de las circunstancias. Bien, yo puedo orar para que cambie la circunstancia. O lo otro que puedo hacer, ¿qué cosa es? Es quejarme. Pero quiero que puedas entender algo, y es que la queja, la murmuración es una señal de inmadurez espiritual. Pero una señal de madurez, ¿cuál es? Es la relación, es la intimidad con el Dios de los cielos. Cuando uno mira la palabra del Señor, uno se da cuenta que una de las características de este hombre llamado Moisés era que Moisés era un hombre hasta cierto punto maduro. Y Moisés, en medio de su madurez, aun cuando María y Aarón comenzaron a murmurar, comenzaron a arremeter contra la vida de él, algo que me llama la atención en la vida de este hombre es de que su madurez le llevó al nivel de no autojustificarse, no comenzar a defenderse él mismo, sino que él dejó que fuera Dios quien le defendiera. ¿Me hago entender, por favor? Entonces, escucha este consejo. Cuando somos niños, nos vamos a estar quejando. Pero cuando hemos crecido espiritualmente, no somos de aquellos que nos quejamos. Somos de aquellos que oramos. Somos de aquellos que vamos al pie de la cruz. Somos de aquellos que vamos a tener la oportunidad
de experimentar de que Dios es tu justicia y Dios es mi justicia. Y donde opera la justicia del hombre, no opera la justicia de Dios. A veces nosotros queremos abrirnos paso por nosotros mismos. Y Dios dice, si tú solo puedes hacerlo, pues yo levanto mis manos, pues arréglatela como tú puedas. Yo he vivido momentos en mi vida de desencanto, momentos de desilusión, momentos de crítica, no sé cuántos momentos, pero escucha, todos estos momentos Dios lo ha usado con un fin, para el quebranto, y poder hacer de mí alguien mejor para su gloria y para su honra. He tenido dos soluciones: criticar, llorar, quejarme o ir al pie de la cruz. Eres una iglesia que está en crecimiento. Y muchas cosas tratarán de apagar y detener la marcha que hoy por hoy estás llevando. Ve a la cruz. Pero te digo en esta tarde, sobre todas las cosas, sobre toda cosa guardada. ¿Qué vas a guardar? ¿Por qué? Aplaude, Señor, en esta mañana. En el libro de Apocalipsis, capítulo número 12. Ten paciencia, pero sí quiero dejarte con el consejo. Cuando venga otro día de este tema no voy a hablarte. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo número 10, dice las Escrituras: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, dice la palabra del Señor. Cuando tú miras las Escrituras, la Biblia describe a Satanás como el acusador de quien dice la palabra, de los hermanos. Entonces, Satanás tratará de causar influencia. Escucha esta palabra. Satanás tratará de causar influencia en tu vida. ¿Y en mi vida con qué propósito? Con el propósito de que nosotros hagamos el papel que solo le corresponde a él. Esto es más serio de lo que se piensa. Satanás tratará de causar influencia en tu vida y en mi vida, decía, con el propósito de que nosotros hagamos el papel que le corresponde a él, que es hasta cierto punto culpar, llevarnos a estarnos quejando, a estarnos criticando los unos a los otros, pero ese no es el corazón de Dios. Entonces quiero dejarte en esta tarde ya, quiero dejarte con algunos métodos que nos pueden ayudar a solucionar algunas diferencias y algunos conflictos dentro del pueblo de el Señor cuando tengan la oportunidad de llegar a cada una de nuestras vidas. Lo primero, niégate a escuchar lo que no te edifica. Es algo que lo tengo claro en mi vida, lo tenemos claro también en nuestra familia, y es: yo quiero negarme a escuchar lo que no me edifica. Cada vez que escucho algo que no me edifica, me deprimo, comienzo a ver a mi hermano de otra manera, influenciado por el criterio quizás de otra persona, pero el verdadero amor lo que hace es que siempre piensa el bien del otro. Y creo que si hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu de Cristo, eso es lo que debe estar en cada una de nuestras vidas. Hay una historia acerca de una ranita, y dice que esta ranita había caído, en una ocasión había caído en un pozo, y dice que cayó en el pozo y comienza a saltar con el propósito de salir del pozo. Y las amigas, mirando el esfuerzo que ella hacía, comenzaron a decirle: mira, yo te aconsejo que no salte más, pues quédate ahí donde estás, lo estás intentando, estás perdiendo tanta fuerza, quédate donde estás, no lo intentes más. Y así le gritaban. Pero aquella rana seguía
saltando y saltando y saltando y saltando. Y llega un momento donde salió del pozo. Y le pregunta, ¿y cómo lo lograste? Y te estábamos diciendo que no lo hiciera más. Pero el problema era que aquella rana era sorda. Entonces, como ella no escuchaba lo que le estaban diciendo, aquellas cosas que eran negativas, ¿cuál fue el resultado? Que pudo lograr salir y seguir hacia adelante con su plan y su propósito. Entonces, cuando tú te niegas a escuchar aquellas cosas que no edifican tu vida y edifican mi vida, vas a salir del lugar donde te encuentres. Serás levantado, terminará la carrera con gozo y Dios podrá llevar hacia adelante su plan y su propósito contigo. Ahora, Proverbios capítulo número 25. Proverbios capítulo número 25. Verso número 9. Dice las Escrituras, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, dice la palabra del Señor. Dice las Escrituras, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Entonces yo creo que no hay nada mejor que a veces cuando estamos inconformes, cuando existen situaciones incómodas, ya sea en el matrimonio, ya sea con nuestros hijos, ya sea dentro del pueblo del Señor, como quiera que sea la situación, el tener la oportunidad de sentarnos, hablar, sentarnos a tratar el uno con el otro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, lo otro, practica el método de Dios para solucionar los conflictos. Cuando te hablo que practica el método de Dios para solucionar los conflictos, en el libro de Mateo, capítulo número 18, en el libro de Mateo, capítulo número 18, versículo del 15 al verso número 17, dice la palabra, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, dice la palabra del Señor. Es decir, de que Dios tiene un método. Dios tiene un método para tratar los asuntos. Y creo que cuando nosotros aplicamos esos principios conforme a la palabra del Señor, nos vamos a evitar muchos conflictos dentro del pueblo del Señor. Entonces, cuando miras la palabra, te das cuenta de que lo primero que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Es sentarnos. Sentarnos a hablar como buenos amigos, como cuerpo de Jesucristo, sentarnos a hablar en la fe. No nos arreglamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Busca uno o busca dos. Siéntense nuevamente, inténtelo y hablen de nuevo. Pues no se soluciona el problema, pues a la iglesia no se soluciona el problema, pues ten entonces por publicano y por gentil. Pero Dios siempre, cuando miras el proceso, te das cuenta de que Dios es un Dios de oportunidades y que siempre Dios te va a dar una oportunidad a ti y siempre Dios me va a dar también a mí una oportunidad con el propósito de que no se nos quede nadie en el camino, sino que ambos podamos alcanzar lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Entonces, lo otro que te digo en esta hora, apoya a tu pastor y a los líderes. Si nosotros queremos seguir hacia adelante, queremos seguir llevando carga en la obra del Señor, te animo a que puedas estar apoyando a tu pastor y que puedas apoyar mucho más también a los líderes. No hay líderes perfectos, pero Dios le da la responsabilidad y la autoridad para mantener la iglesia unida con la autoridad del Señor. Repito, no hay líderes perfectos. Yo no he encontrado uno que ha sido perfecto, solamente el Dios de los cielos. Pero es Dios el que pone. Es Dios el que da la autoridad. Es Dios el que da la gracia para mantener a la iglesia del Señor unida para su gloria y su honra. En el libro de Hebreos, capítulo número 13. En el libro de Hebreos, capítulo número 13,
versículo número 17, dice la palabra: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Por muchos años he estado pastoreando y te digo, qué difícil se hace llevar una congregación cuando uno, llevarla prácticamente uno quejándose con dolor. Gracias a Dios usted tiene un pastor que yo cuando lo veo digo, este es un cordero, ni habla ni nada. Pero te digo una cosa, se hace difícil, se hace doloroso cuando hay que pastorear una iglesia conflictiva, se sufre mucho. Se dice que un gran por ciento de los pastores mueren infartados y que los hijos de los pastores no quieren saber nada del ministerio pastoral después. Y es a veces, ¿por qué? Por lo que un pastor tiene la oportunidad de sufrir. Pero en esta tarde te digo, alegra el corazón de tus pastores. No te hablo de lisonja, no te hablo de hacer la pelota. No, eso no es lo que yo estoy en contra de hacer pelota. Es que yo por ese lado yo soy, a veces a mí la gente me ven como diciendo, este hombre es incómodo, es un poco, pues realmente no es así, es que no me gusta hacerle la pelota a nadie. Yo no soy de lo que hago pelota, pero sí soy de aquellos que me dejo pastorear. A veces me sale también el hombre viejo, pero trato rápidamente de coger, rectificar, pero sí quiero coger y alegrar el corazón de mis pastores, quiero alegrar el corazón de mi esposa, de mis hijos, de mis autoridades, de mis consiervos. Yo quiero alegrar el corazón, no para que ellos puedan estar contentos, sino porque en la obediencia hay bendición. Entonces anótalo, en la obediencia, ¿qué hay? Hay bendición. Entonces, decide animar más que criticar. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que decidir perdonar todos los días de nuestras vidas. Y te digo que si lo hacemos de esta manera, entonces nada ni nadie podrá detener la marcha del pueblo del Señor. Casi siempre las divisiones vienen cuando dirigimos la mirada hasta cierto punto a las personalidades, cuando dirigimos la mirada a las preferencias, cuando dirigimos nuestra mirada a los estilos. Casi siempre las divisiones vienen por esta cosa. Pero cuando nosotros ponemos la mirada en Jesucristo, te aseguro que la iglesia sigue triunfante hacia adelante para la gloria y la honra del Señor. Termino en esta mañana porque quiero adorar. Quiero adorar. Mi esposa me decía, por favor no cambie el mensaje, porque había un ambiente tan lindo, pero yo sigo sintiendo el mismo ambiente, Y lo precioso es que para mantener ese ambiente hace falta esta palabra. Donde quiera que me paro lo digo, y en Andalucía lo he dicho, que para mí una de las iglesias más lindas que tiene la obra es esta iglesia. No hace mucho se lo dije a Daniel el apóstol, le dije, para mí una de las iglesias más lindas que tiene la obra es esta iglesia. Es una iglesia que está en crecimiento, es una iglesia que se respira el poder de Dios. Yo estaba sentado y yo decía, Señor, lo único que falta es que alguien se manifieste. Era lo único, porque la alabanza estaba tan buena, yo sentía que el bombo que era como si echara fuera demonios, y yo lo que sentía era eso. Decía, Señor, lo único que falta es, pero dije, Señor, yo quiero hablar también lo que tú quieres coger y quieres hablar. Pero lo precioso del caso es que a veces cuando estamos en este círculo vicioso es porque hay atadura, hay áreas que están ocultas en nuestra vida, es porque necesitamos sanidad emocional, es porque necesitamos libertad. ¿Para qué? Para dejar de hacer las cosas que estamos haciendo y poder seguir hacia adelante. Leía en el capítulo número 4 del libro de Proverbios, versículo número 23, donde dice las Escrituras, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. A veces nosotros nos preocupamos por guardar muchas cosas. A veces nos preocupamos por guardar la foto una fotografía de nuestros abuelitos, de cuando nuestros padres se casaron, una prenda que para ti tenía determinado valor, una joya, y así, no sé cuántas cosas. Y siempre somos dados a las cosas que tienen valor para nosotros, uno tener la oportunidad de guardarla y retenerla. Yo te pregunto en esta hora, ¿cuánto valor tiene para ti la palabra del Dios de los cielos? Dice la palabra, sobre toda cosa guardada,
dice la palabra, guarda tu corazón. ¿Pero guárdalo de qué? Guárdalo del pecado. Guárdalo de la ofensa. Guárdalo de la desilusión. Guárdalo de aquellas cosas que te puedan estar robando la vida del Dios de los cielos. Luego dice el verso número 24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de tus labios. La boca es un problema. Yo una de las cosas que he aprendido, y hace años Dios tuvo un trato conmigo, dije, Señor, ayúdame. Hace años, un día, leyendo las Escrituras, estudiaba un poco el tema de la prudencia, y Dios trató conmigo en este tema. Le dije, Señor, lo único que quiero es que me hagas un hombre prudente. Y Dios me decía, ¿tú quieres ser prudente? Pues vas a tener que muchas veces saber dónde tú hablas. Y muchas veces no hablar nada. Muchas veces vas a tener que pasar por tonto. Y así muchas veces me hago pasar por tonto. Es así. A veces he estado en determinadas circunstancias, en determinados lugares, que se está hablando un tema y lo conozco, pero ha sido el trato de Dios con mi vida y digo, y a veces me siento, pasa mejor por tonto. Digo, pasa mejor por anonadno. A veces mejor pasar por tonto, pasar por una persona enferma, por una persona demente, como hizo David. A veces mejor que hablar demasiado. Dice también la palabra del Señor, aparta de ti la perversidad de tu boca y aleja de ti la iniquidad de tus labios. Dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Y aquí me detengo y termino con esto. La palabra del Señor dice, puesto los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la vida. Siempre que quites la mirada de la cruz, no terminará. Hay un amigo mío en Andalucía, se ha hecho amigo mío, el Curro, no sé, de los que conocen al Curro. El Curro me dice, Moreno, ¿quieres un consejo? Yo le digo, dime. Me dice, los ojos en la cruz y los pies en la tierra. Ese es el consejo que siempre me da. Y lo he tomado para mi vida. Los pies en la tierra y los ojos en la cruz. Si miro al lado, es un peligro. Si miro atrás, es otro peligro. Si camino con la mirada puesta en el plano terrenal, es un peligro. Tengo que caminar como mirando hacia adelante y hacia arriba.